Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda Suak, el Morea Villahu Ben Yisrael. Vamos a hablar el día de hoy un tema sobre los bikurim, los primeros frutos. Estaba yo redactando esta enseñanza y me di cuenta que muchas personas todavía tienen dudas cómo se hace el conteo de los días, de los meses, de los años. Para poder entender nosotros perfectamente el día de los primeros frutos, Yom HaBikurim, que sucede este evento en el día 16, es necesario saber qué día es el 14, qué día es el 15, qué día es el 16. Hoy en día nosotros tenemos un calendario a nivel, pues vamos a decirlo mundial, que la mayoría de los pueblos, de naciones, tienen un calendario juliano o greco-romano, en el cual nosotros como israelitas no nos basamos en ese calendario. Quizá en el trabajo, en la escuela, en los oficios que nosotros tenemos, lo llevamos, pero para las celebraciones, las Moedim de Yahuwah, es importante conocer los tiempos asignados, la palabra Moed o Moedim. Son los que Yahuwah nos ha dejado para que nosotros los sigamos. Y esto tiene que ver mucho porque cada uno de estos eventos sucedieron en una época, en una cultura, en un lenguaje muy diferente al que nosotros tenemos el día de hoy. Así es que nuestra mentalidad no puede ser, o la escritura no puede ser adaptada a nuestra mentalidad, a nuestros días. Nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo en el cual las escrituras fueron redactadas y tenían un propósito, tenían una misión, un objetivo de mostrar algo que Abba Yahuwah nos quiere revelar. Así es que yo le invito a que usted abra su corazón, abra su mente, le permita a la Ruach HaKodesh que ella abra su entendimiento. ¿Por qué tiene que ser ella? Porque la única razón en la cual la escritura puede ser revelada al hombre es a través de la Ruach HaKodesh. Yahushua le dijo a un maestro, a un rabino, a un personaje del Sanedrín, que en su época, en la época de Yahushua HaMashiach, él también tenía esta preocupación. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Yahushua le dice, el que no nace del agua y de la rúa no puede entrar al reino de Yahuwah. Así es que si usted tiene una escritura y le pide a la Ruach HaKodesh, la escritura, el Torah, es el agua en el cual nosotros vamos a purificar nuestra vida, nuestro lenguaje, nuestras miradas, nuestros oídos. Tenemos que ir purificando. Por eso el agua sirve para limpiar, para quitar toda impureza. Pero la Ruach HaKodesh es la única que conoce nuestro corazón, nuestro interior, nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro ser. Así es que ella conoce perfectamente el Torah y ella nos va a enseñar cómo entender todos estos misterios, este lenguaje, estas palabras que Yahuwah trae nuevamente a nuestras vidas. Vamos a comenzar haciendo unas preguntas. ¿Qué sucedió una semana antes de la ejecución de Yahushua HaMashiach? Usted recuerda que Yahushua HaMashiach vino en el cuarto día. Aquí lo vemos en esta menorá. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo seguiré haciendo. Yahuwah le dijo a Noé que sus años, los años de vida del hombre, serían 120 Yobel, 120 jubileos. Como lo vemos aquí en esta menorá, cada jubileo consta de 50 años.
Si nosotros multiplicamos 50, que es un jubileo, y el periodo de vida que Yahuwah ha dado al hombre son 120 jubileos, tenemos entonces 6,000 años. 1,000 en esta menorá, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. En el 6,000, nosotros como seres humanos tenemos que entregar la tierra. Es aquí cuando Yahushua regresa por segunda vez, en el 6,000. Y él vino hace 2,000 años atrás, aproximadamente, en el año 4,000. Si él va a regresar en el 6,000, estamos muy próximos para su venida. La venida de Yahushua HaMashiach, pero ya no va a venir como Cordero, sino como el Rey de Reyes, el soberano del universo, aquel que redimió nuestras vidas, como lo hemos visto ya en las 12 enseñanzas sobre Pesaj. Es importante que usted vea esos videos. No importa si ya pasó la época de Pesaj, usted tiene que verlos, porque esto tiene que ver con la redención, con la liberación, con la Keporá, a través de la sangre preciosa de Yahushua HaMashiach, para que nosotros podamos llegar al Shamayim. Primero tenemos que entender, lo voy a hacer en forma de primer punto, segundo punto, para que podamos separar o dividir cada uno de estos. Hice 12 puntos refiriéndome exactamente a las 12 tribus de Israel. El primer punto, lo que debemos comprender es el calendario hebreo, pues es aquí donde muchos han puesto su propio calendario. Algunos lo han cambiado, lo han torcido, lo han manipulado. Y por supuesto lo quieren llevar a la escritura, al Torá. Cuando alguien quiere torcer su calendario, lo puede hacer lo que quiera con su calendario. Pero con el calendario de Yahuwah es muy importante que nosotros aprendamos cuál es el calendario de aquí, del Torá, de la palabra, el calendario de Yahuwah, como si nosotros hiciéramos una sintonía. Cuando usted escuchaba la radio y le pasaba una estación a otra estación y se oían muchas cosas, pero cuando usted sintonizaba, quiere decir poner en sintonía lo que decía la radio y lo que usted estaba escuchando, se tenía que escuchar claramente. Así es que nuestras vidas tenemos que ponerla en sintonía con la palabra de Yahuwah. Y una vez que nosotros hagamos esta sintonía, si no entiende esta palabra, búsquela en el diccionario. ¿Qué quiere decir sintonía? Para que yo no me desvíe para darles una explicación de esta palabra. Una vez que nosotros nos pongamos en sintonía con el Torá, la Ruach HaKadosh, nos ponemos en obediencia. Por supuesto, al ponernos en sintonía con el Torá, tenemos que escuchar, obedecer, cumplir los mandamientos, los Jukim, los Mishpatim, y hacerlos, ponerlos por obra. Una vez que nuestra vida está en sintonía con el Torá, la Ruach HaKadosh viene a nuestra vida y nos revela qué es lo que quiere decir esta palabra. Así es que tenemos que ponernos en sintonía con su calendario, el calendario de Yahuwah, y hacer a un lado nuestra cultura, nuestras costumbres, las tradiciones y, por si fuera poco, la religión. Tenemos que hacerlo a un lado. Cuando nosotros leemos el Torá, la religión viene sobrando, porque es ahí en la palabra donde nosotros vamos a entender el lenguaje de Abba Yahuwah, no el lenguaje de los hombres. Por esa razón, en el día número 15 del primer mes de Abid, nosotros tenemos que comer lejem sin levadura. Matzah, así se llama, lejem sin levadura. La levadura quiere decir la religión. También quiere decir el egoísmo,
la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre. Aquí no puede estar sino solamente tu corazón dispuesto a escuchar el Torah y que tú la obedezcas para que la Ruach HaKodesh hable a tu vida. Estos calendarios que han sido torcidos y han tratado de manipular la propia escritura, queriéndola ajustar a su propio calendario, tratando de meterles nombres como lunes, martes, miércoles. Todos esos nombres son dioses paganos. Si usted no me cree, búsquelo. ¿Qué significa lunes? ¿A quién está dedicado el lunes? ¿A quién está dedicado el martes? ¿A quién está dedicado el miércoles? ¿A quién está dedicado enero, febrero, marzo? Sin fin. Podemos también entender que los propios Yahudí, los judíos, hoy en día ellos tienen también su propio calendario, llamándoles Nisan, llamándole Tishrei, llamándole infinidad de nombres. Esos nombres también son deidades, dioses paganos. Y detrás de un dios pagano está un demonio, está Satanás. Y eso viene a nublar nuestra propia vista, a nublar nuestro entendimiento, a nublar nuestra comprensión. Y por supuesto, si nosotros, en mi caso que uso anteojos, tengo que usarlos para poder leer, ver la letra chiquita, pero cuando nosotros metemos nuestra propia cultura, nuestra propia tradición, nuestra propia religión, nuestra propia creencia, nuestra propia tradición, costumbre, ideología, lo que usted quiera hacer, lo quiere meter aquí, ahí definitivamente estamos torciendo. Y es cuando nosotros creamos nuestro propio Torah. Ya ha sido manipulado, si de por sí muchas escrituras han sido manipuladas, han sido cortadas, han sido quitadas, han sido agregadas. ¿Qué podemos esperar nosotros? Que hasta nuestros días recibimos una escritura completa, pero mutilada. Entonces es aquí la labor que nos corresponde a nosotros investigar a la Ruach HaKodesh, que es la fuente, nuestra única fuente de conocimiento, de sabiduría, de verdad. Nosotros tenemos que consultárselo a ella. Punto número 2. Debemos comprender que el Torah se escribió en hebreo. Hay un solo Eloah, significa creador, un solo nombre, Yahuwah, un solo mediador y redentor, Yahushua. Y Yahushua dejó a sus talmidín desde aquella época que les dijo: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días de la vida, es decir, hasta que se cumpla el plazo. Y él envió a la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh es una femenina, es una mujer, como lo vimos en Isaías capítulo 11, 1 y 2, los 7 Ruajot de Yahuwah, que también iban a reposar sobre la persona de Yahushua HaMoshiach. Punto número 3. El Torah se escribió para un pueblo. Es decir, esta escritura le fue entregada a un pueblo para que la guardara, para que la cumpliera y además para que la enseñara. Ese pueblo se llama Israel. Punto número 4. Todo aquel que así lo desee, todo aquel de todas partes del mundo, nación, pueblo, de cualquier lugar del rincón del mundo, todo aquel que desee servir a Yahuwah, al Eloah de Israel, que son las 12 tribus, se tiene que apegar a lo que dice el Torah, a lo que dice la Escritura,
a lo que ha sido un legado para nosotros, obedecerlo y escucharlo. No manipularlo, no torcerlo, no agregarle, no quitarle, sino obedecer lo que está aquí escrito en el Torá. Obedecer sus mandamientos, sus leyes, sus regulaciones, que estas palabras son llamados misbot, mandamientos, hukim, sus leyes, sus mishpatim, sus regulaciones. Nosotros tenemos que adentrarnos, apegarnos a la escritura, no la escritura a nosotros. Por eso es que hoy en día tuercen la palabra y la adaptan a su cultura, a su género, a su ideología, a su pensamiento, a la época, a lo que quieran. Punto número 5. Los nombres propios que aparecen en la escritura no se traducen. Se pueden transliterar, pero no se traducen. Las palabras que utilizamos o llegamos a utilizar en una traducción al español, del hebreo al español, corremos el riesgo de tener una mala traducción. Esto se debe a que en el idioma original hebreo, una palabra tiene diferentes significados. Y luego, agregándole a esto que a nuestro idioma español también una palabra tiene diferentes significados, podemos correr el riesgo de tener una mala traducción. Eso es por un lado. Por otra, cuando nosotros quitamos los nombres, en lugar de transliterarlo, lo traducimos, corremos el riesgo de mencionar el nombre de un Elohim, de un Dios, de una divinidad, de un demonio. Por eso debemos tener cuidado, poner atención en lo que está escrito en la escritura. Aprender, si lo hemos aprendido mal, aprender lo que ahora hemos conocido y estamos en la búsqueda constante de perfeccionar, de corregir, de aumentar el conocimiento en la palabra, de buscar la verdad. No de que nos convenzan, sino que la Ruach HaKodesh lo pone en nuestras vidas. Punto número 6. El calendario hebreo se debe respetar para una correcta interpretación, como lo dije en el comienzo. Pues cuando fue instituido el calendario de Yahuwah, no existía el hombre. Cuando Yahuwah instituyó su propio calendario para que a través de esas leyes que gobiernan el mundo, el universo, los planetas, todo lo que existe, se sujete a una obediencia de orden, el hombre todavía no existía. Y por consiguiente no existía Babilonia, porque los judíos tomaron de Babilonia su calendario. No existía Persia, mucho menos existía Grecia y mucho menos existía Roma. Así es que, lo que nos dice Bereshit, capítulo 1, 14, esto fue en la creación, al comienzo de todas las cosas. Habló Elohei, el creador, sean lumbreras del Shamayín. El Shamayín es lo que nosotros vemos arriba en el firmamento. Sean lumbreras, ¿cuáles son las lumbreras que nosotros vemos arriba? El sol, la luna y las estrellas. Estos tres es lo que nosotros vemos en el firmamento, en el Shamayín. Dice, para dar or, la palabra or quiere decir luz, sobre la tierra. Así es que estas constelaciones, estas lumbreras, son para la tierra, no son para otros universos, otros mundos, o lo que pueda existir fuera de esta tierra. Estas lumbreras fueron puestas para la tierra, para nuestra casa, que es la tierra. Y dividirán, o dividir, dice, sean para dar luz a la tierra y dividir el yom,
día de la noche. Así es que aquí tenemos dos palabras que usted tiene que aprender porque significa mucho. Yom significa día. Yom significa día, quiere decir luz, un lugar donde hay luz. Dice, y la laila. La laila es la noche. Entonces, para nosotros en el habla español tenemos que un día es 24 horas, pero en el vocabulario, en el entendimiento hebreo, no es así. Vamos a suponer, aquí tengo yo una esfera, una bola, como si fuera una naranja. La parte de arriba es la parte que hay luz, a la hora que sale el sol. La parte de abajo es el día que está la luna o la noche. Entonces dice que puso estas lumbreras para que sean señales sobre la tierra. Primero, dividir el yom, el día, la parte donde hay luz, se llama yom. ¿Cómo se llama la parte donde hay luz, donde está el sol? Yom. Y el yom comienza desde que el sol comienza a salir hasta que se mete en el horizonte, en las montañas, en el atardecer. Y hay otra parte que se llama laila, noche. Dice, sean por otot, señales. Así es que estas dos partes, yom y laila, son señales para las muedim, los tiempos asignados. Yamin quiere decir días, pero como ustedes ya aprendieron que yom es la parte iluminada del día, se llama día, yom, y la parte oscura se llama laila. Son dos cosas diferentes. Dice para yamin, para los días, y shanim, años. Aquí es donde nosotros tenemos que poner muchísima atención. Punto número 7. Un yom quiere decir día completo, está determinado por un ciclo. Es decir, aquí comienza a salir el sol hasta que se oculta. Y hace esto, un círculo, como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. Un ciclo. Este ciclo para nosotros es de 24 horas. Pero para el mundo hebreo, la cultura hebrea, no es así. Porque un yom, un día, es la parte que tiene luz, la parte iluminada, donde está el amanecer hasta el atardecer. Ese es un yom. Es como si la parte oscura no se contara, como si no existiera. Pues la mayoría de los eventos que nosotros vamos a ver en esta enseñanza tienen que ver con el yom, el día, y tienen que ver con eventos que sucedieron en la laila, en la noche. Así es que este ciclo inicia al salir el sol en el amanecer y termina este ciclo hasta que se oculta en el atardecer. Bereshit capítulo 1 verso 3. Habló Elohei, sea la luz, y hubo luz. Hace rato vimos el significado de luz, que significa or, luz. Vio Elohei que la luz era top, buena. Y Elohei dividió, nuevamente, la luz de la oscuridad. Elohei dividió la luz de la oscuridad. Llamó Elohei a la luz Yom. ¿Cómo lo llamó? Yom. A la luz, como lo expliqué hace un momento, a la luz, la parte iluminada donde está el sol del amanecer hasta el atardecer, se llama Yom. Yahuwah hizo la luz, la or, y lo separó, porque dijo esto es top, bueno. Llamó a la luz
Yom. Y a la Joshek, a la oscuridad, la llamó Laila, noche. Fue así desde el atardecer, donde termina el recorrido del sol, hasta el amanecer, dice Boker, amanecer, Boker, la mañana, Yom Echad. ¿Qué pasó con la noche? Simplemente está ahí, pero esto es lo que nosotros debemos comprender. Yo no quiero cambiar su ideología, su mentalidad, solamente quiero exponer lo que la Escritura dice. Vuelvo a leer el verso 5. Llamó Elohei a la Or, que es luz, la llamó día. ¿Cuál es la parte iluminada del día? La parte donde está el sol. La llamó Yom. No la llamó día 24 horas, para que usted me pueda entender un poquito mejor, o yo me pueda explicar mejor. El Yom, que es un día, no quiere decir 24 horas en el calendario hebreo. Quiere decir la parte iluminada. Yom. A la Joshek, a la oscuridad, que es la parte que tenemos aquí, la llamó Laila, noche. Fue así el atardecer hasta el amanecer, Yom Echad. Si dice Yom Echad, lo traducimos al español, que también puede ser Yom Rishon, que es primer día. Si ya quedamos, que la escritura, no quedamos, más bien la escritura dice que un Yom es el amanecer hasta el atardecer. Y si dice aquí Yahuwah que fue el atardecer y el amanecer, Yom Echad, un día. ¿A qué hora, en qué momento se contó la noche? ¿En qué momento se contó la noche? Si dice fue el atardecer y fue el amanecer, Yom Echad. Echad quiere decir uno o unidad, como Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Yahuwah nuestro creador, Yahuwah uno es, la palabra Echad. Pero como ya vimos aquí, que Yahuwah nombró al día que está la parte que hay luz, la parte iluminada, la parte donde hay sol, desde que sale hasta que se mete, la llamó Yom. Dice, fue el atardecer, porque ahí terminó el trabajo, la labor de la creación en ese día. Fue el atardecer y el amanecer, como si se regresara. Aquí tengo mi ilustración con este pequeño hilo que tenemos aquí. Vamos a suponer que en esta parte está el amanecer y aquí tenemos el atardecer. Esta parte, esta sola sección se llama Yom, la parte que hay luz, Yom. Ahora, dice Yahuwah, fue el atardecer que está aquí hasta el amanecer que es aquí, es decir, la parte iluminada, Yom Echad. ¿Y la parte oscura dónde está? ¿Dónde quedó? Simplemente no es que no haya sido tomada en cuenta. Por esa razón, Yahuwah separó la luz de las tinieblas. ¿Acaso la luz se encontraba entre las tinieblas? La única manera en que nosotros pudiéramos darnos cuenta que había luz es a través de la oscuridad. Si nosotros nos encontramos en un lugar, en un cuarto oscuro, ¿cómo vamos a saber qué hay a nuestro alrededor? Tenemos que encender una fuente luminosa para saber lo que hay en una habitación y poder ver. De esa manera Yahuwah extrae de las tinieblas, porque se acuerdan Bereshit 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y además había oscuridad.
no había luz. Dice, Yahuwah dijo, sea la luz, y hubo luz. Bereshit 1:3. Verso 4. Vio Elohei que la luz, que se llama Or, luz, era top, buena. Y Elohei dividió, separó la luz, la parte superior, la luz, de la obscuridad. ¿Sí? Yahuwah separó, hizo una división, como quien dice, lo pone aparte, en un lugar separado. Llamó Elohei a la Or, a la luz, la parte iluminada, la parte de arriba, Yom, día, la llamó día. No quiere decir 24 horas, como lo expliqué hace un momento, sino solamente la parte iluminada. Si usted comienza a hacer cuentas y va a decir, bueno, vamos a suponer, si el día tiene 24 horas, la mitad luz, la mitad oscuridad. No, tampoco se puede hacer eso. Porque hay algunos países que solamente tienen 4 horas de noche y la mayor parte del tiempo son luz. Hay otros, bueno, hay muchos lugares que cambia este concepto de día y de noche en el lenguaje español. En el lenguaje hebreo, la parte iluminada, la parte donde hay luz, se llama Yom, que quiere decir día. La parte oscura, en la noche, se llama Jochek, oscuridad. Bueno, hasta aquí creo que quedó perfectamente. Si no lo comprendió, usted tiene que pedírselo a la Ruach HaKodesh que le revele este misterio. Aquí es donde radica todos los problemas, conflictos de interpretación o mala interpretación en los calendarios, en las escrituras, en los eventos que suceden en el Torah de Yahuwah. Porque tratamos de entenderlo a nuestra cultura y resulta que no coincide. O simplemente lo torcemos la información. Punto número 8. ¿A qué hora comienza a haber luz? ¿A qué hora en su país? ¿A qué hora comienza a haber luz? Mucha gente vive en diferentes países. Mucha gente que habla español vive en diferentes países, diferentes continentes. El Yom, el día, la parte iluminada, vamos a decir, comienza con la hora 0. Cuando el sol comienza a salir, ahí es la hora 0. En algunos países puede salir el sol desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6, 7, 8. En realidad no hay un horario específico. ¿Cómo se oculta el sol en el atardecer? También en algunos países, desde las 4 de la tarde ya no hay sol. Desde las 5, 6, 7, 8, en algunos países son las 9 de la noche y todavía hay sol. Entonces, por eso le digo, no se pueden torcer las escrituras a su conveniencia, a su favor, sino nosotros tenemos que meternos al Torah, al calendario que está en el Torah, no el Torah nosotros. Vamos a suponer que la hora 0 es cuando inicia a salir el sol en el horizonte, la hora 0. En la escritura, como lo vemos en las Besorot, en los evangelios, Lucas, Mateo, Marcos, Juan, Yohanan, vemos en la descripción cuando Yahushua HaMashiach va a ser colgado en el madero. Ahí nos ponen un horario. Nosotros debemos entender que la hora 0 son las 6 de la mañana. La hora primera o primera hora son las 7 de la mañana. Así como en nuestro lenguaje, tratando de traducirlo. La hora segunda son las 8 de la mañana. La hora tercera en el calendario hebreo, o en el lenguaje que se está utilizando en el hebreo, en la época de Yahushua, para nosotros actualmente serían las 9 de la mañana. La hora cuarta, las 10, la hora quinta, las 11 de la mañana, la hora sexta serían las 12 del mediodía.
hablando en nuestro lenguaje o lo que nosotros conocemos. Para el lenguaje hebreo, la hora sexta era mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde para nosotros. Lo que nos dice Mateo 27, 45 y 46. Ahí nos habla de la hora sexta y la hora novena. Usted lo puede consultar, que es cuando dice que ya entre la hora sexta y la hora novena hubo oscuridad, hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Qué sucedía en ese momento? Que Yahushua HaMashiach estaba siendo ejecutado. En ese momento, toda la maldición, toda la condenación, todo pecado estaba siendo echado sobre Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, al recibir todo eso, él lo estuvo recolectando durante 3 años y medio. Se lo estuvo comiendo. Él mismo se ponía todas esas enfermedades. Al abrazar a Bar-Abba, deposita esas enfermedades, se las da a él, porque es lo que nos habla el libro de Levítico, donde nos habla de Hazazel, y tenía que ser llevado esos pecados depositados en el desierto, a llevar ese cordero o ese macho cabrío a un despeñadero, para que se matara ese macho cabrío. En ese momento que había obscuridad, Yahuwah no podía ver toda la maldición, la condenación que habían sido puestas sobre Yahushua HaMashiach. Por eso, él cerró completamente sus ojos, se hizo a un lado, quitó de vista, dejó de mirar a Yahushua, porque era mucho lo que estaba siendo puesto sobre Yahushua HaMashiach. Imagínese, todos los pecados del mundo, toda la enfermedad, toda la violación al Torah de hombres y mujeres en el pasado que habían cometido, y en el presente, en nuestro presente, usted y yo, que aún seguimos violando Torah, que aún seguimos cometiendo pecados, que aún seguimos haciendo transgresiones. Así es que no solamente por los de el antiguo pacto desde Adán, sino hasta el último hombre antes de Yahushua HaMashiach regrese. Hasta ahí, Yahuwah cumple todo su propósito en la persona de Yahushua HaMashiach. Marco capítulo 15, 25. Era la hora tercera del Yom. La hora tercera del Yom. ¿Qué quiere decir Yom? Ya lo vimos. Quiere decir día, la parte iluminada. Y lo colgaron en el madero. Esto es la hora tercera, las 9 de la mañana, en nuestro horario. Cuando vino la hora sexta, las 12 del mediodía en nosotros, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas pasaron? 3. 3 horas pasaron. A la novena hora del Yom, del día, Yahushua clamó a gran voz diciendo, El ya, que quiere decir, Lema sabactani, que significa, mi Yahuwah, ¿por qué me mantienes? O también quiere decir, para este tiempo he venido. Lucas 23, 44. Cuando era la hora sexta, mediodía, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas hubo oscuridad? 3 horas hubo oscuridad. El sol se oscureció y el paroquet Hekel, es decir, la cortina del templo, se rasgó por la mitad. Se partió en 2. Vamos a ver el punto número 9. Dice, los días de la semana, después del Yom Shabbat, después del día de reposo, viene Yom Echad, o Yom Rishon, que es el primer día de la semana. Ese primer día de la semana, después de Shabbat, viene
el primer día de trabajo. Luego el segundo. El primer día de trabajo es Yom Echad. El segundo día de trabajo es Yom Sheni. El tercer día de trabajo es Yom Shelishi. El cuarto día de trabajo es Yom Revi. El quinto día de trabajo es Yom Hamishi, el día quinto. El día sexto de trabajo es Yom Sheshi. El día séptimo, ahí ya no hay trabajo, sino es día de reposo, es Yom Shabbat. Así es como se tiene que nombrar cada uno de estos días de la semana. No existe lunes, no existe martes y por supuesto no existe el sábado. La palabra Shabbat no traduce ni quiere decir sábado. Esta es la mentira más grande que todos hemos recibido, porque nosotros hace mucho tiempo nos dijeron que el día de descanso, que el día del Señor, que el día de quien tenga que ser es el domingo. O porque nosotros contamos según el calendario romano o juliano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y por supuesto el séptimo día es el día del Señor. Tenía yo en el trabajo un compañero de trabajo y él era un judío. De sus papás, sus padres, todos ellos practicaban el judaísmo. Y yo apenas comenzaba a conocer esto de Yahuwah, a usar una kipá, una cobertura sobre la cabeza y a conocer algunas palabritas, algunas. Y yo le platiqué a él, fíjate que me pasó esto, sucedió esto, ahora conozco el nombre de nuestro Creador, cuando antes yo lo nombraba de otra manera. Y me sorprendió, yo no sabía, yo estaba nuevecito. Él me dijo, Shabbat quiere decir sábado. Los judíos creen que Shabbat quiere decir sábado. O sea, teniendo todo este conocimiento, su mente, sus ojos, su entendimiento se nubla cuando la Escritura nos dice una cosa y ellos hacen otra cosa. Y otras religiones, principalmente la cristiana, creyendo que el domingo es el día de reposo, el día de guardar, pero no es así. Entonces, nosotros tenemos que aprender este lenguaje, este vocabulario. Lo vamos a ver en esta menorá con los 7 días de la semana. 6 días de trabajo y en el séptimo se cuenta como Yom Shabbat, día de reposo, de descanso. El primero, Yom Echad o Yom Rishon. El segundo, Yom Sheni, segundo día de trabajo. El tercero, Yom Shelishi, que es el día tercero de la semana o el tercer día de trabajo. Yom Revi, el cuarto día de la semana o cuarto día de trabajo. Yom Hamishi, el día quinto de trabajo o el día quinto de la semana. Yom Sheshi, el día sexto de la semana o el día 6 de trabajo. Y el último, Yom Shabbat, día de reposo, día de no hacer actividad laboral, de trabajo, sino es cesar, parar completamente. Eso es lo que quiere decir. Matillahu capítulo 28:1. Pasado el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo como lo vimos aquí? Yom Shabbat. Yom Shabbat es el día de reposo. No es lunes, martes, miércoles. No. Es Shabbat. El primer día de la semana es como si me regresara yo al primero. Dice, el primer día, pasado el día de reposo, que es Yom Shabbat, al amanecer el primer Yom, día de la semana, ¿qué dijimos que significaba Yom? Aquí está, otra vez. Yom significa
la parte iluminada, la parte donde comienza a salir el sol hasta que se oscurece, o sea, es el atardecer. El primer día de la semana nos está hablando desde el amanecer. Vino Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver la tumba. Marco 16:1. Cuando el Yom Shabbat había pasado, aquí culminó completamente, Miriam de Magdala y Miriam, la hija de Jacob, y Salomé habían comprado especies aromáticas para que ellas pudieran ir a ungirle. ¿A quién? A Yahushua HaMashiach. Quiere decir que en el Yom Shabbat no se podía trabajar ni hacer actividades. Muchas cosas no se podían hacer. Ellos tenían que esperar hasta el primer día de la semana, hasta el comienzo. Ahí es como se reanudan todas las actividades. Lucas 24:1. Y ya en el primer día de la semana, aquí está, Yom Echad, temprano por la mañana, ellas vinieron a la tumba trayendo las especies que ellas habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí nos está hablando del primer día de trabajo. Si Pesach fue aquí en el sexto día, que es el día 14 en el calendario hebreo, el día 15 es Shabbat automáticamente. 8, 15, 22 y 29 del calendario hebreo son los Yom Shabbat. Les voy a mostrar una tabla para que ustedes puedan visualizarlo con estos ejemplos que les voy a poner. El día 14, que era el día sexto de trabajo, se comía Pesach. El día 15, que es Yom Shabbat, se hacía Yom Shabbat y además había otra celebración, una Mikra Kodesh. Cuando se unen dos fiestas, dos Moedim, se les llama Mikra Kodesh, una apartada convocación, porque se hacía más grande. El Yom era Shabbat y además era Lejem sin levadura. Luego, pasando el día 15, que es Lejem sin levadura, y Shabbat, el Lejem sin levadura se tenía que comer por 7 días. Entrando al día 16, que viene siendo el primer día de la semana, hay otra celebración, que es la cuenta de la Omer. Lo vamos a ver muy explicado más adelante. Vamos a ver ahora el punto número 10. Número 10. El inicio del mes, llamado Rosh Hodesh, o inicio de mes, es cuando la luna no se ve, no se alcanza a percibir, no se encuentra por ningún lado. Ella se encuentra detrás del sol. Vamos a suponer que este es el sol, hace su recorrido en la mañana hasta el atardecer. Esta parte de la pantalla es desde que amanece, sale el sol, mediodía, y aquí termina el Yom, donde hay luz. Pero la luna viene atrás del sol. En esta etapa, cuando es Rosh Hodesh, viene el sol, la luna se va acercando y se oculta detrás del sol. Ya no se ve por ningún lado. El sol cubre completamente, por eso no es visible a simple vista ni con ninguna otra cosa, porque está detrás del sol. Este efecto que hace que esté detrás del sol es cuando la luna es nueva. Por eso es Rosh, que quiere decir cabeza, Hodesh, de mes. La palabra Hodesh viene de Hoshek, obscuridad. Dice, en cuanto la luna no se ve, se encuentra detrás del sol. La palabra Rosh significa cabeza, Hodesh significa mes. Hodesh viene de una palabra en hebreo que se llama Hoshek, que quiere decir obscuro, porque no se ve. Lo que traduce Rosh Hodesh, cabeza obscura, es aquí, en ese momento, cuando comienza el inicio del mes. Cuando está el sol y usted comienza a ver una pequeña rayita de luz aquí en la luna,
empieza a crecer con una rayita, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ahí comienza el conteo de los días. Cuando la luna está completamente detrás del sol, es el Yom 1. Yom 1. Porque ¿quién es el que marca el Yom? El sol, la luz, la parte iluminada. Yom es la parte iluminada. Por lo tanto, cuando comienza a salir la primera rayita de la luna detrás del sol, o la parte que se logra ver, por supuesto, la luna se va despegando hasta dar nuevamente un ciclo. Pero cuando vemos este halo de luz, una rayita, ahí comienza el día 2 y el primer día de trabajo. Ahorita lo vamos a ver en una tabla para que usted lo pueda comprender. El punto número 11 dice, el nombre de los Hodeshim, de los meses, tenemos que aprender esto también. El primero se llama mes de Abib. Abib. Este es el único mes que quiere decir primavera. Abib quiere decir primavera. Es el único que aparece en la escritura que tiene nombre. Los demás meses, mes segundo, tercero, mes cuarto, mes quinto, hasta el mes 13, porque algunos años tienen 13 meses, no tienen nombre, no aparecen. Aquellos que le agregaron un nombre a ese calendario simplemente pertenecen a otro pueblo, a otra nación, a otra cultura. En el Torá de Yahuwah solamente está Abib, el primer mes, y tiene nombre. Abib, primavera. Luego el mes 2, el mes 3, no tiene nombres. Cada 2 años, el tercero, después de cada 2 años, el tercer año es un año bisiesto. Es cuando viene 13 meses. Y esto se debe a que algunos meses tienen 29 o 30 yamín, 30 días, según la posición de la luna. Esto no es constante, simplemente nosotros al observar la luna que está detrás del sol, ahí es Yom primero. Cuando está por meterse y que queda un pequeño halo de luz en la orilla, todavía es día 29 o 30. En cuanto está completamente detrás del sol, ahí comienza el día primero. Yom, porque ya lo vimos. Yom significa día, la parte iluminada. La luna no se ve, está detrás, como lo vimos en el ejemplo. Llamó a la luz Yom, y a la oscuridad Joshek, noche. Este mismo ejemplo que les puse al principio, lo ponemos ahora con el sol. ¿Cuál es la parte que se ve? El Yom, el sol, porque la luna está atrás. Aquellos meses que tienen nombres pertenecen a otro pueblo, a otra nación, pero no pertenecen al Am Yisrael. Los judíos adoptaron calendarios de Babilonia. Por eso se le llaman como los llaman, Nisan y todos esos nombres que tienen. Esos nombres son nombres de Elohim, dioses babilónicos, nombres de demonios. Imagínese usted nombrando un mes, celebrándolo supuestamente para su creador, como ellos le llaman el Eterno. Bueno, está relacionado el Eterno con los nombres que ellos utilizan. Perfectamente hacen armonía sus demonios satánicos con su Eterno. Pero bueno, vamos a ver el punto número 12. Año del calendario. ¿Cómo es un calendario? ¿Cómo es un año en el calendario? Aunque la recreación del planeta Tierra, fue en el día primero del séptimo mes, en una moed de Yahuwah llamada Yom Teruah, como dice Bereshit 1:2, efectivamente, antes de que se diera la instrucción por parte de Yahuwah de cambiar esa fecha, el primer día del año era el primer mes,
el primer día del séptimo mes, que es Yom Teruah. Bereshit 1:2, ahí nos dice, Yahuwah cambió la fecha en el mes de Abib, Shemot 12:12. Nos dice que ahí iba a ser el primer día. A partir de ese momento, Abib, el primero de Abib, va a ser contado como el primero de los meses. Punto número 13, el último, que lo vamos a ver. Yo me equivoqué hace un momento. Les dije que habían 12 puntos, pero son 13. Ya me estoy dando cuenta. La cuenta para los Shabbat son primer Yom, que es el Rosh Hodesh. Ese día no se trabaja. En Rosh Hodesh, que es el primer día del mes, no se trabaja. Se considera como si fuera un Shabbat, pero a excepción de que sí se puede cocinar, sí se puede prender fuego. Simplemente no se elabora, no se hace actividad física. Se tiene que guardar. Luego viene el segundo Yom, el segundo día del mes. Pero aquí, como ya sucedió, que el Yom, el Rosh Hodesh, es el primer día del mes y no se hace labor, el siguiente día quiere decir que es el primer día de trabajo, el segundo día del mes. Así es como se debe de contar en el calendario hebreo. Los Shabbat, comenzamos primero con el Rosh Hodesh, el día primero, no se trabaja. Después de 6 días, el séptimo es Shabbat, que es el día 8. De ahí contamos 6 días de trabajo. El siguiente día es Shabbat, es 15. El primer día de trabajo hasta el 6 es día de trabajo. El día 22 es Shabbat. Nuevamente 6 días de trabajo. Y el séptimo es Shabbat, 29. Les voy a dar esta tabla para que ustedes lo vean y les explico cómo lo podemos entender de una manera más sencilla. Aquí se los dejo. Baruch haba B'Shem Yahuwah. Vamos a explicar esta tabla sobre los días de la semana, los días del mes, los días de Shabbat y los días de trabajo. Como ustedes pueden ver en esta tabla, comienza con el número 1 en la parte superior con Rosh Hodesh. Este día, que es el primer día, no se trabaja, no se hace ninguna labor de trabajo. Se guarda como si fuera un Shabbat, a excepción que aquí sí podemos cocinar, sí podemos prender el fuego, lumbre. Solamente la restricción es guardarlo como si fuera un Shabbat, sin trabajo. Posteriormente, de arriba para abajo, vemos el día 2, que se considera el primer día de trabajo. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son 6 días, cuente usted. Tenemos después el primer Yom Shabbat, que es el día 8. Posteriormente, el día 9 es el primer día de trabajo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 días de trabajo. Y el siguiente, el séptimo, Yom Shabbat, número 15. Podemos ver entonces que el primer día de trabajo, todos los primer día de trabajo es 2, 9, 16 y 23. Todos los segundo día de trabajo es 3, 10, 17 y 24. Nos vamos al día de Yom Shabbat. Todos los Yom Shabbat siempre van a ser 8, 15, 22 y 29. En la parte de abajo, inferior, nos damos cuenta cuando algunos meses tienen 30 días, 30 yamín. Ese día se cuenta tomando desde el día 29, se guarda el día 30 y el primero. Tenemos un Shabbat y un Rosh Hodesh que están siempre juntos, ya sea que tenga 29 días, se guarda el Shabbat 29 y comenzamos el primero, guardando el reposo o el día de descanso. Cuando vienen
30 días en el mes, se toma el descanso desde el 29, 30 y primero, sin tener ninguna actividad. Así es como comenzamos a interpretar este calendario. Por lo tanto, tenemos que en la celebración de Pesach, nosotros vamos a comenzar a contar desde el día 9. ¿Qué sucedió en el día 9? El día 10, que es cuando Yahushua HaMashiach es aprehendido, preso, y es inspeccionado para juicio. 10, 11, 12 y 13, porque el día 14 él muere, es colgado en el madero. El día 15 es Yom Shabbat, y posteriormente el primer día de la semana, que es día 16 en el calendario hebreo, es el primer día de trabajo. Así es como se debe de interpretar este calendario. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Los eventos que sucedieron a partir del día número 9. Como ya vimos el calendario anterior y lo que les expliqué acerca de los días de la semana, los días de trabajo, los días de Rosh Chodesh, el día que no se trabaja, los días de Shabbat, qué pasa cuando el calendario tiene 30 días, cómo se considera. Tampoco se debe trabajar, se debe considerar como una ampliación de este Jodesh, de este mes, de la celebración de Rosh Chodesh y Yom Shabbat, como si tuviéramos un Shabbat Shabbatón, más alargado de 72 horas. Los eventos que sucedieron el día 9, previos a la muerte de Yahushua HaMashiach, él murió un 14 de Aviv. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Shabbat. Aquí tenemos los 7 días. Así es que el día 9, un día antes, que es día 8, ¿qué fue? Yom Shabbat. El día 8 fue Yom Shabbat. Por lo tanto, el día 9 es el primer día de la semana y el primer día de trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió? Rumbo a la muerte y resurrección de Yahushua HaMashiach. A las 7:30 horas, 19:30 horas de la tarde-noche o noche, Mateo 26 del 6 al 13. Miriam de Betania unge con un perfume de nardo a Yahushua HaMashiach. A las 8 de la noche, Mateo 26, 14 al 16, Yahudá de Querión ofrece a Yahushua por 30 monedas de plata. A las 21 horas, Matillahu 26, del 17 al 19, Yahushua envía a sus talmidín a la casa de Eliyahu para avisarle que prepare la seuda, el ensayo ceremonial, porque tenía que hacerlo. Fíjense bien, lo está haciendo desde el día 9, desde el primer día de trabajo, a las 9 horas de la noche. Esto es lo que estaba sucediendo. Ahora, al siguiente, en el amanecer, sigue siendo el día 9, no ha cambiado. Recuerde que en el calendario hebreo, los días comienzan, se puede considerar que cambia al siguiente día cuando se oscurece el sol. Se mete sobre el horizonte. A las 6 de la mañana del día 9, Mateo 21, del 1 al 6, van por el ayir, por el pollino, el burrito, y lo desatan. Esto es el día 9, estamos hablando el día 9, previo a la muerte y resurrección de Yahushua HaMashiach. A las 9 de la mañana, a las 9 horas, Mateo 21, del 7 al 11,
es la entrada triunfal a Jerusalén. Entra Yahushua HaMashiach montado sobre el ayir, sobre el pollino. A las 12 horas, 12 del mediodía, del día 9, Lucas 22 del 1 al 6. Los líderes religiosos se oponen de acuerdo para aprender a Yahushua HaMashiach. A las 12 horas, Lucas 22 del 1 al 6, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, que es cuando se oculta el sol y termina el día 9, Mateo 26, 20 y 25, Yahushua se sentó con sus talmidim para la seudá, para comer el ensayo ceremonial de Pesach. Vean estos eventos que sucede. En la mañana de ese mismo Yom, día 9, entra Yahushua HaMashiach montado en el ayin, en el burrito. Y él es anunciado como el Mochía de Israel. Los rabinos, el pueblo, algunas personas lo pudieron reconocer porque decían Hoshana al hijo de David, Hoshana al hijo de David. Pero otros no. Los mismos rabinos decían, calla tus talmidim, porque no está bien lo que están haciendo. Yahushua HaMashiach les dice, si ellos no dicen lo que están diciendo, las piedras clamarían. Sucedió ese mismo Yom, ese mismo día, a las 7, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, de ese mismo día 9, ellos comen esta seudá, un ensayo. Recuerde que Pesach se tenía que comer en el día 14, no en el día 9 ni 10. Por esa razón la Escritura nos dice que es un ensayo. Están haciendo un ensayo, una ceremonia, como cuando a veces les pedimos, hagan ustedes un ensayo como para saber qué va a suceder, cuáles son las preguntas que tienen. Por eso Yahushua HaMashiach hizo un ensayo ceremonial en el día 9, porque en el día 14 él no iba a poder comer la pesa de Israel, porque él se había convertido en la misma pesa. Entonces, Yahushua HaMashiach estaba mostrando algo a sus talmidim en esa noche. 6 de la tarde. Vamos a ver lo que sucedió en el momento que estaban haciendo esa ceremonia. A las 6 de la tarde del día 9, ya está próximo a terminar el día, el recorrido, el ciclo del día 9, y comenzaría el día 10, pero a las 6 de la tarde, Mateo 26, del 26 al 29, la bendición del lejem y del yayin. A las 6 de la tarde, Yahushua dice, este es mi pacto, el nuevo pacto que será entregado a ustedes. Esta es mi cuerpo y esta es mi sangre, que será entregado por ustedes, para el perdón, para la remisión de los pecados. A las 6:30 de la tarde, Mateo 26, del 30 al 35, ellos salen de esa casa, de ese aposento alto, de la casa de Eliyahu, van rumbo al monte del Getsemaní, al lugar donde Yahushua HaMashiach tenía que hacer tefilot, plegarias. Y además tenía que suceder la negación de Kifa. A las 7 de la noche, Mateo 26, del 36 al 46, Yahushua hace plegarias. Ahí comienza a hacer su plegaria. ¿Por qué? ¿Por qué en la noche? ¿Por qué en la noche? Algo sucede en la oscuridad y algo tiene que ver en relación al Yom, al día, de la Laila, de la noche. Yahushua ahora, en ese momento de angustia, en la oscuridad de donde no hay luz, hay una necesidad, una angustia, hace plegarias. A las 8 de la noche, libro de Juan, capítulo 17, 15, Lucas 22, 44. Su sudor
se convierte en gotas de sangre. A las 9 de la noche, 9 p.m., ya estamos hablando del día 10, al comienzo del día 10. Mateo 26, 47 al 49. Arresto de Yahushua HaMashiach. Aquí, a esta hora, a las 9 de la noche, es arrestado Yahushua HaMashiach. Vamos a ver lo que nos dice Shemot 12, capítulo 12, verso 3. Esto tenía que suceder. Era necesario ser arrestado en el día 10. Al comienzo del día 10, que es en la noche, dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10º Yom, en el 10º día, de este Jodesh, es decir, Abib, cada hombre tomará un cordero para su casa, para sus padres, por familia, por casa. Entonces, Yahushua HaMashiach estaba siendo cogido como cordero en el día 10, como dice la Escritura, Éxodo 12:3. Se cumple perfectamente. Si la familia es muy pequeña para el cordero, compártalo con el vecino de su casa. Según el número de personas, cuenten sobre el cordero. El cordero tiene que ser sin defecto, macho, de 1 año. Y lo puedes escoger entre los corderos o los carneros. Lo mishomeret, lo observarán hasta el día 14. Es decir, que a partir del día 10, 11, 12, 13 y 14, tenía que estar en observación. Ese cordero, que no debería de tener defecto, no debería de tener nada, y tiene que ser de 1 año. Yahushua HaMashiach fue aprehendido en el día 10 del calendario hebreo. Día 10, grábeselo perfectamente, porque tenía que ser observado por rabinos, por los líderes de Roma como Poncio Pilato y todos los que tenían que pasar el Sanedrín, tenían que ponerle atención para que no tuviera defecto. Lo observarán hasta el día 14. ¿Por qué hasta el día 14? Porque en el día 14 por la mañana o por la tarde se tenía que comer ese cordero. ¿A qué hora murió Yahushua HaMashiach? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora hubo oscuridad? De 12 a 3 de la tarde hubo oscuridad. ¿A qué hora fue colgado Yahushua HaMashiach? Desde las 9 de la mañana. Desde ahí hasta las 3 de la tarde, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 horas pasaron que él estuvo colgado en el madero. 6 horas. El 6 representa el hombre. Dice, verso 6, lo observarán hasta el día 14 del mismo Jodesh, del mismo mes. Entonces la congregación de Israel lo ofrendará entre las 2 tardes. Aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. Comer el cordero de Pesach en la tarde, entre las 2 tardes, en el día 14. Leemos Yeshayahu 53, verso 8. Fue tomado prisionero y para juicio. ¿Quién declarará su generación? El que fue cortado fuera de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo, fue llevado a muerte. ¿En qué momento sucedió esto? Entre las 12 y 3 de la tarde. Fue cuando hubo oscuridad. No había luz en toda la tierra. Dice, el que fue cortado fuera de la tierra de los vivientes, por eso hubo oscuridad. Por eso Yahuwah volteó su rostro, porque no quería ver esa escena. Por las transgresiones de mi pueblo, a mí, y fue llevado a muerte. Juan capítulo 18, verso 1. Después que Yahushua había dicho esto, salió con sus talmidim al otro lado del torrente Kidrón,
donde había un huerto en el cual él entró con sus talmidim. También Yahudá, el que le traicionó, conocía aquel lugar porque muchas veces Yahushua se juntaba allí con sus talmidim. Yahudá, pues, tomando una compañía de soldados y oficiales de los Kohanim principales y de los Prushim, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Yahushua, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? Yahushua estaba hablando. Verso 5. Ellos les respondieron: a Yahushua de Nazaret. Yahushua les dijo: yo soy. Y Yahudá, el que lo traicionaba, estaba con ellos. Cuando él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando dice cayeron, quiere decir que ellos se postraron, se doblaron su rodilla, como símbolo de darle honra a Yahushua HaMashiach. Pero este acto es un acto de sobresalto, porque dice que se hacen para atrás y caen hacia adelante. Dice: entonces volvió a preguntarles Yahushua: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Yahushua de Nazaret, de Nazarat. Respondió Yahushua: os he dicho, yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos por su camino. Hablando de los talmidim que iban acompañando a Yahushua HaMashiach, para que se cumpliera la katub, la palabra, que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Bueno, creo que ya transcurrió suficiente tiempo y apenas estamos hablando del día número 9. Tenemos que ver qué es lo que sucedió, porque nos falta ver el día 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Qué fue lo que sucedió antes de la ejecución de Yahushua HaMashiach? Lo tenemos que ver en otra enseñanza. Así es que por favor, no se lo pierda. Voy a continuar, hago cambio de video para que no se haga muy grande. Quisiera yo a veces no enfocarme solamente en lo que está, pero el tiempo se va rapidísimo, es sorprendente. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y tenga rajamín de ustedes. Shalom Aleje, nos vemos en la siguiente enseñanza.